el diablo y las sectas religiosas. Mi nombre es José y esta es una serie de cosas que viví alrededor de hace 8 años. En este tiempo yo me dedicaba a cuestiones de artes marciales, pero en ese momento tenía una novia muy apegada a la religión y ella me decía: aléjate de eso, esas cosas son satánicas, son del diablo. Y comenzó a llevarme a una congregación cristiana, que realmente me quedé impactado. Me encantaron las alabanzas, las conferencias que daban los pastores, que venían de diferentes partes del mundo. Me gustó tanto que comencé a involucrarme en cosas por el estilo. Comencé a estudiar la Biblia de fondo. Me apasionó totalmente el tema. Así pasaron 2 años, hasta que en una ocasión hubo una serie de conferencias de cómo hacerle guerra a Satanás, cosa que ahora veo desde afuera y aconsejo a la gente que está en los ambientes cristianos realmente que tengan cuidado, porque existe gente que no tiene escrúpulos para manipular la mente de las personas. Recuerdo muy bien una de esas conferencias donde uno de esos pseudopastores comentó: vamos a hacerle la guerra a Satanás. Y comenzó a decir: brinquen, brinquen todos sobre el piso, porque Satanás está ahí. Comenzaron las alabanzas y decía que en ese momento iba a descender el Espíritu Santo. La gente comenzaba a revolcarse en el piso. La gente actuaba como si estuviera en un estado de ebriedad. Yo veía eso algo normal, ya que en esos tiempos yo estaba metido en esa situación. Pero me quedé algo pensativo por el tema de hacer guerra contra Satanás. Pero lo más impactante comenzó 2 días después. Me voy a la Ciudad de México. Me instalo en un hotel cerca de Bellas Artes y en la habitación comencé a escuchar muchos ruidos, madera crujiente. El teléfono de la habitación no dejaba de sonar. Yo, con un poco de miedo, decidí salir del hotel y me voy a un restaurante que se encontraba cerca de ahí. Pido un café y me dispongo a leer mi Biblia. En ese momento llega un hombre que nunca había visto. Se acerca y me saluda por mi nombre y yo le contesto: hola, ¿te conozco? Y él me responde: ¿puedo sentarme en tu mesa? Veo que estás leyendo tu Biblia. Sí, por supuesto, puedes sentarte. Se sienta frente a mí y comienza a hablarme. Lo que pasa aquí es que algunas personas leen la Biblia sin saber de qué manera hacerlo. ¿A qué te refieres?, le contesto. Después de eso comenzamos a hablar sobre el tema, sobre aspectos cristianos de la Biblia, pero lo que se me hizo más extraño es que me platicara sobre cuestiones personales de mí. Así que tuve que hacerle la pregunta: disculpe, ¿de dónde lo conozco yo a usted? Él me responde: no, tú no me conoces a mí, pero yo a ti sí te conozco. Conozco a todo el mundo y conozco ese libro que estás leyendo, palabra por palabra, porque yo participé en la escritura de ese libro. En ese momento supe con quién estaba sentado en esa mesa. Él seguía hablando y me decía: ¿quieres aprender más de ese libro? Yo me quedé mudo, totalmente. Dentro de mí yo decía: Jesucristo, libérame, libérame. A lo que él me dice: yo sé qué estás pensando, sé lo que estás diciendo, y te voy a explicar qué pasa realmente con tus pastores. Mientras tú estás aquí leyendo tu Biblia, tus pastores están participando en actos obscenos, participando en cuestiones en que tú ni te imaginas. Para ese momento realmente sabía con quién estaba tratando, pero no podía hacer nada. De un momento a otro, ya me encontraba fuera del restaurante, sobre una avenida.
Él me dice, en este preciso lugar yo he visto descender varias veces a Abraham. He visto descender muchas luces y he luchado contra esas luces. Es cuando yo le contesto, lo que pasa es que a mí ya no me interesa seguir platicando contigo. Yo sé quién eres y en el nombre de Cristo te rechazo. Él me ve fijamente y dice, yo vine aquí para explicarte, para que tú tomes una decisión. ¿Cuál es tu misión en la vida? Yo, muy seguro de mí, le respondí, mi misión en la vida es profesar la palabra de Jesucristo. Él comienza a burlarse de la manera más impresionante. Yo sentía esas risas en mi mente. Deja de reírse y me dice seriamente, ¿por qué no te atreves a voltear, a ver hacia las cloacas que están debajo de la Alameda y de toda la ciudad? Y literalmente en ese momento yo pude ver las cloacas. Y me dice, ¿ves todos esos niños? Todos esos niños son míos. Yo he luchado por ellos y me los he ganado. En mi mente yo comencé a orar. Para esto ya eran entre 4 y 5 de la mañana, porque ya comenzaba a salir el sol. Volteó hacia el monumento a Juárez, que se encontraba muy cerca, y había un grupo de personas vestidas de blanco, orando fuertemente. Y este ser me dice, me tengo que ir, pero no te voy a dejar en paz. Siempre voy a estar a tu lado. Y comencé a unirme en oración con aquellas personas que realmente no sé quiénes eran. Este ser se da la vuelta y se va. Yo sentí como si algo me soltara, como si hubiera quedado librado de algo. No sé expresar ese sentir. Aquellas personas que también estaban orando desaparecieron. Regresé y platiqué todo esto con el pastor. Quedó muy impactado con todo lo que le dije. Y a partir de ese día comenzaron a sucederme accidentes, asaltos. Negocios que tenía muy prósperos se vinieron abajo. Choqué uno de mis vehículos. Escuchaba voces en mi mente. Por las noches tenía sueños premonitorios que al siguiente día se cumplían. Un sueño muy particular fue en el que yo escuchaba rugidos, unos rugidos muy impresionantes, y yo sabía que esos rugidos venían de aquel ente con el que había estado platicando. Al siguiente día, ya despierto, tomo uno de mis vehículos y me voy manejando sin dirección. Me estaciono en una avenida que tenía completamente vista hacia la ciudad. Tomo mi Biblia y me pongo a orar en el piso. Señor, ayúdame, no encuentro la salida. Y comienzo a escuchar esos rugidos. Parecía que los escuchaba en mi mente, pero realmente lo que se me estaba viniendo encima eran dos trailers. No tengo ni idea de cómo sucedió, pero pasaron a través del auto. Lo único que sé es que esto fue real. Le comencé a compartir a un amigo de la congregación todo lo que me estaba sucediendo. Él comenzó a estudiar más su Biblia y a acompañarme en una ocasión a una oración. A mí me gustaba mucho salir al monte. Empezamos a hacer la oración y los dos comenzamos a escuchar esos rugidos. Nos tiramos hacia el piso, pidiéndole a Jesucristo que nos liberara. Mi amigo también escuchaba aquellos rugidos. Después, una figura se pone enfrente de nosotros. No pude distinguir exactamente, pero se veía como un animal negro y enorme.
comencé a tener un gran dolor de cabeza. Pareciera que esta cosa trataba de poseernos. Así que como pudimos, salimos corriendo de ahí, hacia el coche. Encendimos las luces que alumbraban la marca de unas grandes garras en el piso. Nos fuimos rápido, aún orando. En otra ocasión, tuve otro sueño, donde había una posesión demoníaca colectiva con los miembros de la congregación, donde toda la gente se retorcía en el piso, y no precisamente poseídas por el Espíritu Santo, sino por Satanás, por el diablo. Al siguiente día, antes de comenzar el culto, platiqué este sueño con el pastor. Me escuchó atentamente, pero no dijo nada. Solamente me pidió me sentara en la parte de enfrente. El pastor comienza a hablar sobre posesiones y comienza a hacer una especie de guerra espiritual sobre rechazos hacia Satanás. El pastor pide que la gente se ponga de pie para hacer un círculo de protección. Cuando vi esa imagen, recordé que eso era precisamente donde comenzaba la posesión. Recordé un versículo del Apocalipsis que dice: muchas congregaciones pretenderán creer que tienen el Espíritu de Dios y no, tienen el espíritu de Satanás. Así que toda la gente comenzó a correr, patalear, convulsionarse, pero yo sabía que esto no podía ser obra de Dios. Una mujer se queda frente a mí, haciendo movimientos extraños. Lo primero que me vino a la mente fue decir: en el nombre de Jesucristo, sal de esa persona. Cuando terminé esas palabras, esa persona cae desmayada en el piso. Pero mi madre, que estaba de mi lado, entra en posesión. Comienza a revolcarse en el piso y pidiendo ayuda. La cara del pastor fue de susto. Bajan varios pastores, empiezan a hacer oración con las manos impuestas hacia mi madre. Empiezan a hacer oraciones con las manos impuestas hacia mi madre. Pero ella no pudo reaccionar. Ella sigue pidiendo ayuda. La llevan a un cuarto de oración. Yo me voy detrás de ellos. Siguen en oración, pero no hay ninguna mejoría. Así que le digo las mismas palabras que dije antes: en el nombre de Jesucristo, libérala. Y mi madre vuelve en sí. Un rato después, ella nos cuenta que estaba en un túnel muy oscuro, donde varios entes la tenían agarrada y la lastimaban. Pasaban muchas cosas en mi cabeza. No asimilaba todo lo que me estaba sucediendo. Al siguiente día decidí hablar nuevamente con el pastor, porque volví a tener un sueño, donde en esa casa de culto se practicaban cosas mundanas. El pastor, espantado, me dijo: ¿cómo es que lo estás sabiendo? Y le repito: son sueños que he tenido. Así que decidí alejarme de la congregación. Ya no era un lugar donde yo me sintiera en paz. Me invitaron a otros cultos cristianos, pero cuando estaba en ellos tenía la misma sensación al ver esas personas actuando tan histéricamente, revolcarse en el piso. Así que decidí alejarme de los cultos. Solamente le pedí a mi Padre Dios que no me dejara solo, que me liberara de esta situación, porque en la noche eran constantes ataques, las pesadillas. Tenía que levantarme a orar en la madrugada. En una ocasión de esas tuve una crisis.
y nuevamente tomé mi coche y me fui al campo. En posición de rodillas me pongo a orar con la Biblia en la mano, a lo que se acerca una patrulla y se bajan varios oficiales y me preguntan: ¿qué estás haciendo? Yo les contesto: estoy leyendo mi Biblia. Burlándose y haciendo señas obscenas, me dicen: ¿para qué haces eso? Si hay tantas cosas más que puedes hacer. Entonces me di cuenta que no eran palabras que utilizarían los oficiales. Así que les respondí: no me interesa hacer nada más, y en el nombre de Jesucristo te rechazo. Burlándose nuevamente me dicen: pues algún día te interesará y nunca te vamos a dejar en paz. Se dan la vuelta y se van. Salí de ese campo temblando. Desde entonces ese espíritu malo me sigue molestando, presentándose en diferentes situaciones, en diferentes personas. Pero días después de este suceso, tuve otro sueño, pero esta vez no era malo. El ángel Gabriel se hizo presente y me dijo: ten calma, tú eres un soldado de Dios en esta vida terrenal. No tengas miedo, el poder de Dios siempre estará contigo. Al despertar entendí que mi propósito en esta vida siempre ha sido profesar la palabra de Jesucristo. Ya no le temo a las cosas malas. Hay que estar confiados de Dios, porque Él siempre estará a mi lado para enfrentar cualquier cosa que se haga presente. Porque recuerden que nada es más fuerte que el poder de Dios.